Sí. Bueno, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de comunicaciones orales referente a enfermedades infecciosas y COVID-19. Pues tengo para mí el gusto de moderar junto a Mario Fernández Ruiz, que es adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas en el Hospital 12 de Octubre, un gran infectólogo y amigo. Y bueno, yo soy Regino Rodríguez del Servicio de Infecciosas del Hospital Universitario Cruces, que hoy juega en casa. Entonces, el primer trabajo que vamos a presentar es el trabajo de Judith Camacho, respuesta de los pacientes trasplantados renales con VIH a la vacuna RNA por SARS-CoV-2. Buenos días a todos. Yo soy Judith Cacho y voy a hablar sobre la respuesta de los pacientes trasplantados renales con VIH a la vacuna mRNA SARS-CoV-2. En primer lugar, como ya bien todos sabemos, la eficacia biológica y clínica de las vacunas es menor en los pacientes inmunodeprimidos y, en concreto, estos pacientes son uno de los grupos con mayor riesgo de sufrir complicaciones infecciosas, en concreto el COVID-19 y infecciones graves. En los ensayos en fase 3, frente a las vacunas mRNA SARS-CoV-2, estos pacientes no estuvieron ampliamente representados, pero su uso en esta población se recomendó por los beneficios, dado que superaban los potenciales riesgos. Si hablamos en concreto de los pacientes trasplantados renales y revisando un poco la bibliografía, vemos que en concreto frente a la vacunación de la influenza, la tasa de respuesta de estos pacientes, de los trasplantados renales, era menor respecto de los controles sanos. En concreto, la tasa de seroconversión rondaba en torno a los 50-70% y la tasa de respuesta celular estaba atenuada en este grupo de pacientes. Yendo ya más al COVID-19, nuestro grupo realizó un estudio de la respuesta humoral y celular en los pacientes trasplantados renales después de la segunda y la tercera dosis de la vacuna mRNA frente al SARS-CoV-2 y las tasas de respuesta eran variantes. Después de la segunda dosis, una tasa de respuesta humoral del 35% y una tasa de respuesta después de la tercera dosis de en torno al 62%. A nivel celular, la tasa de respuesta también estaba disminuida, con 2 dosis esta rondaba en torno al 50% y con 3 del 60%. Si nos vamos a los pacientes VIH y nos centramos en el virus influenza, las tasas de seroconversión eran más bajas en los pacientes VIH que tenían unos CD4 inferiores a 200. En concreto, y en el COVID-19, la tasa de seroconversión en los pacientes VIH con unos CD4 normales y una viremia suprimida era en torno al 97%. A día de hoy no hay datos acerca de la efectividad de las vacunas en el grupo de pacientes trasplantados renales VIH positivos frente al SARS-CoV-2. Nuestra hipótesis es que estos pacientes pueden presentar una menor respuesta a la vacunación debido al tratamiento inmunosupresor y a la enfermedad de base del VIH. Y el objetivo de nuestro estudio, por ello, es comparar la respuesta humoral y celular a las vacunas en 3 cohortes de pacientes: trasplantados renales con VIH, trasplantados renales sin VIH y pacientes VIH que no tenían una enfermedad renal ni un trasplante. Entonces, realizamos un estudio prospectivo donde los pacientes que incluimos en el estudio no habían sido diagnosticados de COVID-19 mediante PCR. En el estudio se incluyeron 33 pacientes, 11 VIH negativos trasplantados renales, 11 VIH positivos trasplantados renales y 11 VIH que no tenían enfermedad renal. Todos habían recibido 2 o 3 dosis de la vacuna mRNA, o bien Moderna o bien Pfizer. 20 pacientes habían recibido 3 dosis y 13 pacientes, 2 dosis de la vacunación. En cuanto al estudio de la respuesta humoral, se hizo mediante la plataforma Luminex y el estudio de la respuesta celular mediante el SPOT. Y yendo a las características basales en los resultados, destacar que, como ya era de esperar, los pacientes trasplantados renales tenían más riesgo cardiovascular, más hipertensión, más diabetes, en comparación con los pacientes VIH que no tenían enfermedad renal. El tiempo desde el trasplante era mayor en los pacientes trasplantados renales VIH, que era de 133 meses, comparado con respecto a los trasplantados renales VIH positivo, que el tiempo desde el trasplante era mucho menor, de 33 meses. Si vamos a los pacientes VIH, el tiempo desde el diagnóstico era de 233 pacientes en los pacientes trasplantados, meses en los pacientes trasplantados y de 55 meses en los pacientes VIH.
En cuanto a la inmunosupresión, los pacientes trasplantados VIH en su mayoría estaban bajo tratamiento con triple terapia con prednisolona, tacrolimus y Mifortic, un 81%, mientras que en el grupo de trasplantados renales VIH negativo la distribución era un poco en todos los grupos, 4 pacientes, 36% en el grupo de Mifortic y 36 pacientes en el grupo de Imetor. En cuanto a los pacientes VIH, la mayoría de los pacientes, un 90% en ambos grupos, tenía más de 200 CD4. Solo un paciente en el grupo de trasplantados renales VIH y un paciente en el grupo de VIH era que tenía CD4 menor a 200. La carga viral de VIH en todos ellos era indetectable. El tiempo de intervalo entre el trasplante y la primera vacunación en los trasplantados renales VIH negativos era de 16 meses frente a 120 meses en los trasplantados renales VIH positivos. Y yendo más a los resultados, en cuanto a la respuesta humoral, vemos que a nivel de las IgGs sí que encontrábamos diferencias estadísticamente significativas en los pacientes, comparando los pacientes VIH. Frente a los trasplantados renales VIH positivos. Como vemos en la gráfica, el 100% de los pacientes VIH no trasplantados renales había hecho una respuesta humoral frente a un 60-70% de los pacientes trasplantados renales VIH positivos. Comparando los dos grupos de trasplantes renales con y sin VIH, no se vieron diferencias estadísticamente significativas. A nivel de los títulos de IgG, no vimos diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los dos grupos. Si nos vamos a la respuesta celular, no encontramos diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos, ni a nivel de positividad ni a nivel de títulos. En este gráfico podemos ver lo comentado previamente, vemos cómo a nivel de las IgGs sí que el grupo perdedor o el que menos reacciona son los VIH positivos trasplantados renales, sobre todo si los comparamos con los VIH que no tenían enfermedad renal. En cambio, a nivel de la inmunidad celular, en todos los grupos se mantiene más o menos estable. Hicimos un análisis de regresión logística para analizar potenciales factores de riesgo, inicialmente en los trasplantados renales, bien fuera con o sin VIH, y no vimos ningún potencial factor de riesgo asociado que fuera estadísticamente significativo. Sin embargo, si lo analizábamos por los pacientes VIH, con o sin un trasplante renal, sí que vimos que la edad era un factor de riesgo a la hora de desarrollar inmunidad humoral en los pacientes VIH. Y para concluir con todo ello, destacar que la respuesta inmune celular fue similar en todos los grupos, que observamos una respuesta humoral reducida en los pacientes trasplantados renales VIH positivos, que entre los pacientes VIH el aumento de la edad se asoció con una menor respuesta humoral, que estos hallazgos nos contribuyen a nuestra comprensión de la respuesta a las vacunas en estas poblaciones inmunodeprimidas, en concreto a la población trasplantada renal VIH, y que proporcionan información valiosa, que sin embargo se necesitan estudios con Ns más amplias para que los resultados sean más sólidos, y que estos esfuerzos son cruciales para garantizar una vacunación eficaz en nuestras poblaciones vulnerables, que son los pacientes inmunodeprimidos. Y esto es todo. Muchas gracias, Judith. No sé si hay alguien en la sala, alguna duda, alguna cuestión. Una pequeña pregunta, Judith. Cuando en su momento, en primera ola y con 2 dosis, miramos, no en paciente VIH, pero sí en población trasplantada renal, vimos cierta discordancia entre respuesta celular y respuesta humoral, sobre todo cuando medíamos neutralización. Vosotros parece que esa discordancia no la habéis visto, parece que la respuesta en general es buena, sin diferencias y relativamente comparable entre el ISPOT y seroconversión o positivización. VIH, ¿no? En los 3 grupos, pero sí, específicamente en el VIH, que sería interesante saber si incluso igual tienen proporcionalmente peor respuesta celular que humoral, ¿no? Sí. No vimos diferencias en cuanto a la respuesta celular en todos los grupos, ni comparando en cuanto a trasplante con o sin VIH, ni en cuanto a VIH con o sin trasplante. Lo que sí que se veía es que la respuesta humoral era menor y claramente significativa en el grupo de trasplantados VIH positivo. Con lo cual, eventualmente, podría llegar a sugerir o a proponer o a plantear
que a lo mejor deberían ser subsidiarios a otra pauta distinta de vacunación, o eventualmente recibir nuevas dosis de booster en función de vuestros hallazgos? Sí, yo creo que sí, porque estos pacientes, claramente, si ya los inmunodeprimidos las han recibido y se han indicado, en estos pacientes quizás tienen más riesgo según los resultados que hemos obtenido. Fenomenal. La doctora Cordero, Elisa. ¿Fue la misma? O sea, ¿hay la misma pauta de inmunosupresión? No. En los pacientes VIH, lo hemos estado antes en la tabla, en los pacientes VIH trasplantados renales, el 90% iban bajo tratamiento con Mifortic, mientras que en los trasplantados renales no VIH, la mitad iban con Mifortic, la otra mitad iban con Niemetor. Exactamente. Sí que al hacer el análisis, si no, la inmunosupresión. Le hicimos en análisis para ver si podía ser un factor de riesgo, en concreto el Mifortic, y no nos salió estadísticamente significativo, pero... Perdón. Pero sí que... Sí, dime. Pero sí que es verdad que esto podía ser un factor de riesgo asociado, y de hecho lo miramos porque obviamente tiene algo que ver. Y otra cosa también importante era que entre los dos grupos de trasplante, tanto VIH como no VIH, los pacientes trasplantados VIH positivos llevaban más tiempo desde el trasplante hasta que iniciamos la pauta de vacunación, que esto seguramente también tenía algo que ver. Claro, pero la única cuestión es que esto habría que valorarlo, ¿no? o validarlo en una corte más amplia, porque probablemente con un número tan pequeño, el hecho de que no haya una significación estadística en un multivariante, ¿no? que eran 10, 11 casos por cada uno, realmente es complicado. Sí. Con lo cual, yo no tengo muy claro qué lo atribuiría al VIH, si un paciente con una CD4 elevados, ¿no? como mostrabas, o más bien al uso diferencial de micofenolato, que claramente se ha relacionado con una alteración de había factores confusores, obviamente. El primero era la inmunosupresión, porque, por ejemplo, nosotros en el clínico usamos más Niemetor que Mifortic, y el otro, como digo, era el tiempo del trasplante, que eran factores confusores en el grupo de VIH trasplantados, que podían estar también interfiriendo en los resultados. Por eso también yo creo que en este grupo de pacientes, a pesar de que no hay muchos, sí que sería indicado hacer un estudio con una N más grande que nos diera resultados más sólidos. Gracias. Pues, muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Development and validation of a risk prediction model of CMV infection in solid organ transplantation integrating cell-mediated immunity. Presenta Delphine... No es Delphine. La primera autora es Delphine Kerbela y presentas... Claudia. Sí, la doctora Carrera no ha podido asistir hoy. Yo soy Claudia. Carrera, que soy adjunta de nefrología de Valleuron. Buenos días a todos. A pesar de los avances que se han hecho en este campo, las infecciones por citomegalovirus continúan siendo de las complicaciones más frecuentes de los pacientes trasplantados de órgano sólido. Y las guías de consenso más recientes siguen centrándose en el estatus serológico tanto de donante como de receptor, cuando la respuesta T también es fundamental en la respuesta inmune contra el virus. El ELISpot, centrándose en la respuesta T respecto al citomegalovirus, es una herramienta muy eficaz para medir este tipo de inmunidad. Se centra principalmente en la medida de dos péptidos que se manifiestan cuando el virus ha infectado a la célula. El primero es el Immediately Early Antigen, que es el primero que se expresa cuando el virus acaba de entrar en la célula, y el segundo es el PP65, que forma parte del tegumen estructural del virus. Se ha visto que en aquellos pacientes que ya tenían un estatus serológico positivo contra el citomegalovirus tenían en la gran mayoría de los casos un ELISpot positivo. Y en cambio en aquellos que tenían una serología negativa, que tenían un ELISpot negativo, con algunas excepciones como podéis ver aquí. La eficacia del ELISpot a la hora de predecir el riesgo de infección ya se ha testado en algunos ensayos clínicos. Por ejemplo, en este, donde el estatus del donante y del receptor tenía positividad serológica para el citomegalovirus, se hizo un ELISpot, esta era una N de 160 pacientes, se hizo el ELISpot a todos ellos y se dividieron en dos grupos, aquellos que tenían un ELISpot positivo y aquellos que tenían un ELISpot negativo. Y ahí se randomizaron a una estrategia de prevención, de no inicio de profilaxis, y donde se testó el ELISpot a los 15 días, y aquellos pacientes que fueron con profilaxis y que se testó el ELISpot cuando se retiró la misma. Y en aquellos pacientes que tenían el ELISpot negativo se vio que tenían un mayor riesgo de desarrollo de infección. Esto está muy bien, pero a nivel de la aplicación clínica de esta herramienta falta un cutoff específico para saber
cuándo podemos aprovecharnos el máximo posible del valor predictivo negativo que tiene esta técnica. Entonces, en este estudio quisimos desarrollar una herramienta que medía el riesgo de estratificación de la inmunidad celular usando el ELISpot en una cohorte de derivación grande, multicéntrica, y posteriormente quisimos validarla de forma prospectiva para tomar las decisiones basadas en el resultado del ELISpot. Y posteriormente quisimos construir un score pronóstico integrando tanto los resultados del ELISpot como variables clínicas que también sabemos que favorecen el riesgo de infección. Entonces, inicialmente la cohorte de derivación consistió en un total de 530 pacientes que provenían de diferentes ensayos clínicos, de 4 a nivel internacional, uno español, uno alemán, americano y francés. Todos los trasplantes, en este caso, eran trasplantados de riñón, y las diferentes estrategias que se utilizaron, bueno, había diferentes estatus serológicos de los pacientes, como podéis observar, y en algunos de ellos, por el tipo de inducción que se hizo y el estatus serológico, se usó una estrategia preemptive de no inicio de profilaxis, y en los otros 2 grupos sí que se hizo una estrategia de profilaxis y se retiró la misma entre los 3 meses y los 6 meses. Entonces, lo que vimos en esta cohorte de derivación es que según los diferentes outcomes clínicos, tanto para replicación, o sea, la presencia de que hubiese cualquier carga viral a nivel del virus, el hecho de que hubiese una infección clínicamente significativa definida como 4.000 copias en plasma o 100.000 copias en sangre total, o el hecho de desarrollar una infección que, bueno, como sabemos todos, la presencia de viremia o de fiebre, bueno, la presencia de viremia junto con fiebre o enfermedad afectando a tejido, en aquellos pacientes que sí que desarrollaban estos outcomes clínicos, vimos que tenían un ELISpot negativo, y esto se vio de manera estadísticamente significativa en todos los grupos de pacientes. Entonces, usando los resultados de esta cohorte de derivación, realizamos una curva ROC donde pudimos establecer el cutoff mediante el cual, con una especificidad muy buena, pudimos determinar aquellos pacientes que sí que tenían un ELISpot positivo y un ELISpot negativo. Esto nos permitió, usando los 2 péptidos distintos, clasificarlos en diferentes categorías de riesgo. Aquellos que tenían la positividad para los 2 péptidos eran de bajo riesgo y negatividad para los mismos eran de alto riesgo. Pero también vimos que podría ser útil, porque no todos presentan positividad para ambos péptidos, que también había una categoría de riesgo intermedio. Entonces, aplicando estas categorías de riesgo a toda la cohorte de derivación, la distribución era bastante similar, bueno, en todos los pacientes y en aquellos además que tenían una serología a nivel del receptor positiva, y en aquellas donde el receptor tenía una serología negativa, como es esperable, había muchos más pacientes que estaban clasificados dentro de la categoría de alto riesgo. Entonces, a la hora de, aplicando los resultados de la curva ROC, estratificamos por riesgo a los pacientes de la cohorte de derivación. Primero por separado con los 2 péptidos y luego con los 2 péptidos combinados. Entonces vimos que la estratificación del riesgo era muy buena, con una sensibilidad y un valor predictivo negativo muy buenos en los 3 casos, y además nos llamó la atención que la combinación de ambos péptidos permitía discriminar una población separada de riesgo intermedio, y la sensibilidad y el valor predictivo negativo en esta tercera estratificación del riesgo era incluso más alta. Perdón. Entonces, aplicando estas categorías de riesgo según el tipo de monitorización que se hizo, sobre todo vimos que en aquellos pacientes donde se escogía una estrategia preemptive, donde se hacía el ELISpot a los 15 días, había claramente diferenciada la categoría de riesgo intermedio. Cuando en los que se hacía una monitorización un poco más tardía, sí que es verdad que la del riesgo intermedio se pegaba bastante a los de bajo riesgo. Pero esto es para aplicarlo a que no todos los fenotipos, bueno, hay fenotipos donde verdaderamente esta estrategia es muy útil, y para ajustar la profilaxis, la estrategia de profilaxis a cada caso. Entonces, de cara a la implementación a la cohorte de validación, en esta cohorte usamos un total de 146 pacientes, esta vez eran receptores de riñón, de corazón y de hígado,
y lo dividimos en 3 grupos distintos de pacientes. En aquellos también donde se hizo una estrategia de monitorización temprana, luego y el segundo grupo donde se hizo la estrategia de realizar profilaxis y de luego hacer el ELISpot. Entonces, se hizo el ELISpot inicial en cada grupo y a partir de ahí el clínico decidió aplicar profilaxis o no en función del score que le salía. Entonces, lo que vimos es que según los grupos, en todos los casos donde se vio que el ELISpot fue negativo, o sea, considerándose al paciente de bajo riesgo y se hizo una estrategia preemptive, en ninguno de los casos desarrollaron infección clínicamente significativa. Y por otro lado, en cambio, aquellos pacientes donde sí que se estratificó que tenían un alto riesgo y se escogió hacer una estrategia preemptive, fueron los pacientes que en mayor número de los casos sí que desarrollaron infección clínicamente significativa. Entonces, además de los resultados del ELISpot, hicimos un conjunto usando las variables clínicas que también favorecían la infección por el virus y vimos que de manera estadísticamente significativa el uso de profilaxis se asociaba, la edad, el estatus serológico, además de los resultados del ELISpot. Y aplicamos todo esto usando el modelo pronóstico ElasticNet, generándose la siguiente fórmula. Entonces, aplicamos esta fórmula del ElasticNet a ambas cohortes, a la cohorte de derivación y a la cohorte de validación, y vimos que la curva en ambos casos era muy buena. Entonces, la gráfica que podéis ver a la derecha es la gráfica que, bueno, ya lo aplicamos al servicio de inmunología, y es la gráfica que generan ellos para poder estratificar a los pacientes en diferentes grupos de riesgo. Entonces, aquí pongo 2 ejemplos. Por ejemplo, veis el punto naranja en función de los datos clínicos del paciente y del resultado del ELISpot que se ha realizado. Este paciente está clasificado en el grupo de alto riesgo. Entonces, con este resultado el clínico puede decidir qué va a hacer respecto a la retirada de profilaxis en el tiempo que considere. Y por otro lado, este paciente, por las características clínicas que tiene y el resultado del ELISpot, está clasificado en una categoría de bajo riesgo. Entonces, finalmente, volviendo a lo inicial, la necesidad de establecer un cutoff específico para que esta herramienta del ELISpot pueda ser aplicada en la práctica clínica, necesitábamos un score de validación. Entonces, la estratificación por 3 diferentes categorías de riesgo de este resultado, vimos que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían estatus serológico positivo sin inducción de linfocitos T podía guiar la terapia preventiva. Construimos este score para poder implementar estos resultados en la práctica clínica y que la aplicación de este resultado podría contribuir a mejorar los resultados respecto a la infección por citomegalovirus en trasplantados de órgano sólido. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la presentación y el trabajo, que es original y excelente, y a todo el grupo felicidades. Y no sé si hay alguna pregunta en la sala. Soléis hacer, bueno, la verdad que el score está muy bien, yo creo que complementa con la herramienta que ya tenemos y le da pues, más sensibilidad y más valor a una herramienta como es el ELISpot. Y quería preguntar, al final de la profilaxis, ¿soléis revalorar de cara a finalizar la profilaxis? O si hace, imagínate, alguna leucopenia, sí, hacer alguna determinación intermedia para poder decidir si continuar o no con la profilaxis. Exactamente. Sí. En este caso lo estamos empezando a utilizar, la verdad, el ELISpot en práctica clínica. Usamos una combinación de la carga viral y del ELISpot. Ay, perdón. No se me ha oído. Vale. Sí, estamos empezando a implementarlo ahora en la práctica clínica porque es bastante reciente, pero usamos una combinación entre la carga viral y el resultado del ELISpot. Y también con la carga viral hay veces que tenemos estas cargas virales que son intermedias, que están en 3 logaritmos, pero incluso con el resultado del ELISpot combinado podemos decir, pues este paciente es probable que sí que me vaya a hacer una infección clínicamente significativa, o este no y puedo hacerlo con mayor seguridad. Y en este sentido sí que, claro, en el caso de leucopenias o que dices, a lo mejor es por la propia terapia profiláctica, pues puedo decidir reducirlo o no. O sea, permite integrarlo todo, tener algo más de información. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Bueno, damos paso a la siguiente comunicación que presenta
Mónica Pérez, infección por nocardia en trasplante renal, experiencia en 8 años. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los madrugadores por estar aquí. El título de mi charla era la infección por nocardia en trasplante renal, 8 casos en 8 años, pero me vais a permitir, ya que ha pasado un poco de tiempo, que sean 10 años, 10 pacientes en 9 años y así los números nos salen un poco más redondos. El esquema no os lo voy a contar, una introducción muy básica, sobre todo de nocardia, porque de trasplante sabemos todos, material y métodos, nuestros resultados y las conclusiones. Bueno, la nocardia es una bacteria, es un bacilo gram positivo del género de los actinomycetales, es una micobacteria que es aerobia estricta. Se encuentra principalmente en los suelos con abundante materia orgánica y los principales métodos de infección, mecanismos de infección son por vía inhalatoria o por traumatismos por inoculación directa. Es un patógeno de baja virulencia, con lo cual es una infección oportunista que afecta especialmente a inmunodeprimidos, sobre todo trasplantados de órganos sólidos, especialmente corazón y pulmón, pero también trasplantados hematopoyéticos, VIH y otros inmunodeprimidos. La incidencia es bajita, la verdad, menos de un 3,5% en órgano sólido, pero la mortalidad, un 20%, ya veis que es notable. La presentación clínica, un poco de acuerdo con las vías de infección, pues la más frecuente es la pulmonar, con tos, disnea, expectoración, bastante inespecífico, y puede llegar a afectar pues, pleura o pared incluso torácica. La diseminada, que afecta principalmente el sistema nervioso central, es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, como serían los nuestros, con lo cual nosotros sí debemos tenerla bastante en cuenta. Y luego está la de partes blandas, que sobre todo es por traumatismos y por inoculación. Se ha intentado la profilaxis con trimetoprim sulfametoxazol, que me vais a permitir que le llame Septrin, porque si no me voy a atragantar cada vez. La profilaxis no ha demostrado especial eficacia, también al ser un germen poco frecuente, igual no tendría mucho sentido. Y el tratamiento es un tratamiento largo, mínimo 6 meses, y en inmunodeprimidos incluso podemos llegar a hasta 12 meses de tratamiento. La primera línea suele ser el Septrin, acompañado de otros antibióticos para hacer sinergia, un poco en función de la gravedad. Amicacina, que nosotros seguramente poco lo utilizaremos, pero cefalosporina sí. Y de segunda línea, clásicamente el linezolid, pero se han añadido pues, el teizolid, imipenem y otras opciones. Y otro dato que a nosotros nos interesa mucho es qué hacemos con la inmunosupresión. Disminuimos, seguramente todos lo hacemos, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Esto es un poco más controvertido y ya os adelanto que no os voy a dar la respuesta, porque con 10 casos no os voy a dar la respuesta. Vale, entonces, es un estudio retrospectivo unicéntrico, de momento. En nuestro centro hacemos unos 100 trasplantes anuales y lo que hicimos fue repasar, tanto en Fundació Puigverd como en Hospital Sant Pau, que es como nuestro hospital de referencia, donde tenemos a nuestros infectólogos, los positivos por nocardia y de ahí detectar los que eran positivos en pacientes trasplantados. Salieron 10 pacientes en estos 9 años y un poco las características de estas pacientes pues, no difieren mucho de todos nuestros pacientes, ¿no? Predominantemente varones, de una edad de mediana 75 años, muchos exfumadores y con un índice de Charlson de 3,5, que no está mal, tienen sus comorbilidades, pero tampoco son muy comórbidos. La mayoría eran un primer trasplante de cadáver, todos ellos. La inducción, de acuerdo con el protocolo de nuestro centro, todos ha coincidido, pero bueno, la mayoría van con suero antilinfocitario y de mantenimiento el 80% iban con triple terapia estándar, prednisona, tacrolimus, micofenolato y 2 pacientes iban con biterapia con prednitacro. La dosis en el momento del diagnóstico de prednisona iban con 5 miligramos y de mediana la exposición de tacrolimus a tacrolimus eran 2,5 años. Entonces, viendo los factores de riesgo, ¿no? los descritos en la literatura, sobre todo relacionados pues, con los fármacos inmunosupresores, altas dosis de cortis, de tacrolimus, uso de micofenolato y con otras enfermedades infecciosas. Entonces, revisamos un poquito los nuestros que. De los 10 pacientes, 6 habían tenido una infección los 6 meses previos. 3 de ellos un CMV, 2 una infección bacteriémica y 1 una infección fúngica. Y la mitad iban con lo que nosotros definimos como alta carga inmunosupresora. Un 20% tenían niveles altos de tacrolimus, que lo definimos con niveles por encima de 10. 20%, 2 pacientes habían recibido los meses previos dosis altas de tacrolimus, dosis altas de corticoides y suero antilinfocítico. Esto era seguramente porque era post-trasplante bastante reciente.
Y un paciente, por un rechazo, había recibido pues, niveles altos de tacro, dosis altas de cortis y recambios plasmáticos. De nuestros pacientes, en el momento de la infección, ninguno llevaba profilaxis con Septrin. Y en relación a la infección por nocardia, tiempo entre trasplante e infección por nocardia de mediana 28 meses, pero veis que el rango es muy largo. Hay algunos que eran 5 meses post trasplante y otros hasta 6 años y medio. Un tercio se infectaron el primer año después del trasplante, un tercio más de 5 años después, con lo cual esto no nos ayudaba mucho tampoco a establecer el riesgo. A nivel clínico, la mitad de ellos presentaban fiebre acompañada de la mayoría tos y expectoración y disnea, como hemos dicho antes. Un 20% dolor pleurítico. 2 pacientes vinieron por afectación de partes blandas, uno de una sobreinfección de un hematoma en pierna y otro también por infección que estaba bastante cerquita de la fístula que ya no utilizamos, y uno de ellos era una sepsis por una infección urinaria por nocardia. Ay, la he liado. Vale, gracias. Entonces, en el momento del diagnóstico, 3 pacientes tenían una coinfección por otro germen, uno por un Clostridium, uno por un CMV y uno tenía nocardia, CMV y neumocistis. Complejo. Y a nivel analítico, poco podemos destacar. La creatinina bastante similar a las que tenemos de base, sí que iban con PCRs bastante altitas y la mayoría con leucos tirando altos, pero vaya, no nos diferenciaba mucho del resto de infecciones. Y vamos, yo creo, a la parte más interesante, el tratamiento. ¿Qué hicimos? Tratamiento, como hemos comentado, Septrin a dosis altas, 15 miligramos kilo día. Este es el de inicio. En rojitos he puesto los que no toleraron bien y en verde los que sí. Vemos que todos los que recibieron Septrin a dosis altas se recibió en 7 pacientes. Uno no lo podemos contar porque fue exitus en el momento del diagnóstico prácticamente, pero todos se tuvo que retirar el fármaco por toxicidad renal, hiperpotasemia, deterioro de función renal, acidosis, más o menos de mediana a los 4 días después de haberlo iniciado, o sea que un fracaso muy precoz. 4 de ellos requirieron ingreso y sí que es verdad que no hubo pérdidas de injerto ni éxitos, pero sí que nos obligó a cambiar el tratamiento. En la mayoría de casos, al inicio ya lo veréis, se bajó a Septrin a dosis más bajas. Con linezolid, 5 pacientes. Lo utilizamos en todos ellos de segunda línea prácticamente y en 4 de ellos se tuvo que retirar por mielotoxicidad, por leucopenia. Sí que es una toxicidad que llega un poco más tarde, de mediana a 3 días, y solo uno requirió ingreso, pero también nos obligó a cambiar en muchos pacientes. Entonces, aquí, como veis, nuestra estrategia, antes de poder utilizar el tedizolid de manera más fácil en nuestro centro, pues en los primeros pacientes lo que se hacía era bajar la dosis de Septrin y así toleraban bastante bien. Pero desde que tenemos la opción del tedizolid, pues nos hemos replanteado un poco la estrategia porque hemos visto que lo damos más tranquilamente. En cuanto a evolución, la verdad es que bastante buena. Las duraciones, como veis, son muy largas, entre 6 y 12 meses todos. Uno, como os he comentado, fue éxitus en el momento del diagnóstico por una neoplasia pulmonar. Otro paciente fue éxitus a los 6 meses, pero por una diverticulitis complicada que nada tenía que ver con la nocardia. Y solo en un paciente hubo una recaída, que fue en un impasse de tratamiento que se intentó con amoxicilina clavulánico, que no fue bien y se cambió a tedizolid. Y de momento vamos bien. En cuanto a la inmunosupresión, lo que os he comentado, no os voy a poder decir mucho. En todos ellos disminuimos los niveles de tacrolimus. Nosotros tenemos un target un poquitín alto en el centro, entonces bajamos un poco. Y en cuanto al micofenolato, en la mitad de pacientes lo retiramos y en el resto, en 2 lo bajamos y había 2 que ya no lo llevaban previamente. Entonces es esto. Entonces, como conclusiones, yo creo que hay 2 que ya las sabemos prácticamente todos, ¿no? Que la anocardiosis es infrecuente en nuestros pacientes, pero bueno, ahí está, y que tiene lugar, evidentemente, en pacientes con alta carga inmunosupresora y que son pacientes que han tenido antecedentes de infección. Pero yo creo que lo más importante aquí es remarcar que los tratamientos habituales en nuestros pacientes suelen ser mal tolerados. El Septrin a dosis plena se tuvo que retirar en todos los pacientes y el linezolid también presentó mielotoxicidad en bastantes pacientes. Entonces, quizá cuando tengamos una anocardia nos podemos saltar este paso y plantearnos directamente otras estrategias terapéuticas, ya sea el Septrin a dosis más ajustadas o pasarnos directamente al tedizolid. Y más que esto, más que grandes cambios, yo lo que quería era hacer una falca publicitaria, porque esto continuará. Ya hemos liado un representante de cada centro
hemos conseguido que nos colabore. De hecho, de los 6 hospitales trasplantadores de Barcelona, ya 3 ya tenemos todos los datos y estamos en ello. Pero sobre todo un poco llamaros a si algún otro hospital pues, quiere participar y empezar a hacer alguna cosita con estas infecciones más atípicas. Tenéis mi mail, más que nada porque si no todas las nocardias van a ser catalanas y a lo mejor son diferentes. A ver si se anima alguien más. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una breve... Muy breve. Comentario. 2 cosas. Cuando hablas de dosis altas y dosis bajas de cotrimosazol, ¿a qué dosis exactamente te refieres? Dosis altas lo consideramos Por miligramos kilo. 15 miligramos kilo ajustado luego a función renal. Sí, Pero, eso es alto. Pero Y exacto. 15 miligramos kilo al día. Exactamente. ¿Y dosis bajas? Los que eran menos de 15 miligramos. ¿Y cuál es la que utilizasteis? Ahora mismo la media te engañaría si te lo digo, porque lo dividimos así y la media la verdad es que no calculamos cuántos llevaban, pero era una bajada considerable. Vale. Y luego otra cuestión. En los pacientes que tienes con afectación pulmonar, ¿había pacientes con bronquiectasias, con lesiones pulmonares subyacentes que pudieran justificar una infección por Revisamos nocardia? un poco todos los antecedentes neumológicos de interés y la verdad es que no vimos un antecedente. Sí que había 1 o 2 pacientes con antecedentes neumológicos de esto, pues un EPOC, alguna bronquiectasia, pero no había una alta carga de patología respiratoria previa, ni TBC, ni... Pero claro, son 10 pacientes, con lo cual tampoco... Teníamos de todo, desde lesiones nodulares hasta abscesos, tuvimos algún absceso también pulmonar, había un poco de todo. Pues muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación: incidencia contemporánea y resultados de aspergilosis pulmonar invasiva en receptores de trasplante cardíaco. El primer autor de la comunicación es Renzo Omar Valderrama, que también presenta. Bueno, en primer lugar, buenos días. Mi nombre es Renzo Valderrama, soy Fellow de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Y en esta ocasión voy a presentar el abstract del estudio titulado Incidencia contemporánea y resultados de aspergilosis pulmonar invasiva en receptores de trasplante cardíaco. Bueno, en esta ocasión solamente he traído 2 diapositivas, así que va a ser bastante conciso. Comenzaré diciendo que a pesar de los avances y el diagnóstico y tratamiento precoz de aspergilosis pulmonar invasiva en ese tipo de pacientes, constituye aún una importante causa de mortalidad. Entonces, con el objetivo de justamente determinar la incidencia y resultados de esta enfermedad en receptores de trasplante cardíaco, se ha generado este estudio. En una asociación entre médicos del servicio de cardiología y médicos del servicio de microbiología y enfermedades infecciosas. Es un estudio retrospectivo, observacional, de pacientes receptores de trasplante cardíaco en el periodo del 2014 al 2023 y que a su vez tienen el diagnóstico de aspergilosis pulmonar invasiva mediante criterios de la ORTC, que en sus siglas en inglés es la Organización Europea de Tratamiento e Investigación del Cáncer y su grupo de estudio de enfermedades micóticas. A su vez han descrito características demográficas, factores de riesgo pre- y post-trasplante cardíaco, así como el diagnóstico, tratamiento y sus resultados. Y con respecto a esto último, tenemos que decir que en este periodo de tiempo se han realizado 175 trasplantes cardíacos con una incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva del 4.5%, es decir, 8 casos. El 75% de estos pacientes eran varones con una edad media de 43.6 años. En cuanto a la terapia inmunosupresora, todos recibieron una terapia de inducción con basiliximab y un tratamiento inmunosupresor de mantenimiento con tacrolimus, micofenonato de mofetilo y corticosteroides. En cuanto a otras características demográficas, diríamos que la primera causa de trasplante cardíaco fue el diagnóstico de cardiomapatía dilatada no isquémica. El 75% de los pacientes eran diabéticos, el 50% de los pacientes tenían enfermedad renal crónica, al menos en un estadio 2. En el 25% de los casos, los pacientes tenían el antecedente de esternotomía previa. También en ese mismo porcentaje tenían asistencias de soporte circulatorio mecánico previo al trasplante cardíaco, principalmente ECMO y Centrimac. En el 25% también de los casos, los pacientes tenían el antecedente
Del 12.5% de los casos tenían el antecedente de ventilación mecánica, y en ese mismo porcentaje también tenían un alto riesgo de prima infección por citomegalovirus. También recordar que el tipo de prioridad de trasplante cardíaco en el 25% de los casos fue de urgencia 0 o 1. En cuanto a los días de hospitalización previo al trasplante cardíaco, el promedio fue de unos 15.2 días. Después del trasplante cardíaco, esos pacientes estuvieron en ventilación mecánica en promedio 26.1 días y la estancia total hospitalaria en la unidad de cuidados postoperatorios fue de 46 días. A su vez, en el 50% de los casos se pudo detectar esporas de Aspergillus en el ambiente hospitalario y también en el 50% de los casos los pacientes tuvieron que ser reintervenidos quirúrgicamente, cuya principal causa fue sangrado mediastinal. Si bien es cierto, un buen porcentaje de estos pacientes recibieron terapia de reemplazo renal en el postoperatorio inmediato, pero solamente uno recibió mayor cantidad de días y que lamentablemente forma parte de la estadística de los casos de fallecidos. En el 12.5% de los casos se tuvo infección por citomegalovirus en los 3 meses siguientes al trasplante cardíaco y en ese mismo porcentaje se tuvo tasas de rechazo agudo. En cuanto a las características clínicas de presentación de la aspergilosis pulmonar invasiva, el principal síntoma fue fiebre seguido de tos. En cuanto a las imágenes radiológicas, el principal hallazgo fue en radiografías fue consolidados, parchados, irregulares, bilaterales, sin asociarse efusión pleural en más del 70% de los casos, y el método de diagnóstico más frecuente fue cultivos positivos en lavado bronquialveolar en más del 60% de los casos. Cabe destacar también que solo 3 pacientes tuvieron ARTS, que requirieron ventilación mecánica invasiva. En cuanto al tratamiento antimicótico, el principal fármaco fue isobuconazol en más del 60% de los casos, seguido de voriconazol y amidalafungina. Y tenemos también que resaltar que varios de estos pacientes recibieron terapia combinada o terapia secuencial. Y en cuanto a la mortalidad, destacamos que la mortalidad intrahospitalaria fue el del 25% de los casos. Y para concluir, si bien es cierto, la incidencia de aspergilosis pulmonar invasiva en nuestra población es baja, la mortalidad sigue siendo alta. Por ende, debemos hacer énfasis en terapias preventivas, así como un diagnóstico y un tratamiento precoz para poder disminuir la incidencia y mortalidad de esta enfermedad. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún comentario? Una duda. Durante todo este periodo entiendo que ha habido o que habéis implementado distintas estrategias de profilaxis antifúngica, sí, coincidiendo a lo mejor, no sé si alguno de los casos se agrupaba espacial o temporalmente, temporalmente sugiriendo brote y en ese momento implementasteis alguna profilaxis. Sí, llama la atención que en los últimos 2 años la mayoría de estos pacientes fueron recolectados. Coincide con la remodelación del área de unidad de cuidados postoperatorios y una de las medidas tomadas ha sido la profilaxis con amidalafungina por 21 días. Y con eso, pues, aparentemente los casos han disminuido, ¿no? Pues, muchísimas gracias. Bueno, damos paso a la siguiente comunicación, número 50, tratamiento inmunosupresor, así como una respuesta celular adaptativa después de la vacunación en trasplante de órganos sólidos. Presenta Lara Doneo. Vale. Buenos días, soy Laura Donadeo y estoy haciendo el doctorado en el Laboratorio de Nefrología y Trasplante de Valdebrón. Y os voy a presentar un proyecto dividido en 2 presentaciones. La siguiente presentación será la segunda parte del mismo proyecto. Y la primera parte se basa en estudiar el efecto de los diferentes tratamientos inmunosupresores en la respuesta contra la vacuna de mRNA de COVID y además también estudiar un fenotipo disfuncional de células T, CD4 y CD8 que puede afectar a la respuesta de estos pacientes frente a la vacunación.
Como todos sabemos, en 2020 la COVID-19 fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y tuvo unas consecuencias devastadoras mundialmente, y particularmente los pacientes trasplantados, debido a su estado de inmunosupresión, están más a riesgo de padecer formas severas de COVID-19. Además, se ha visto en otras infecciones virales, como son citomegalovirus, que la exposición recurrente a un antígeno puede hacer que las células T adquieran un fenotipo disfuncional, que sería de agotamiento, exhaustión o senescencia, y además estas también se han visto, sobre todo marcadas por PD1, en la infección por COVID-19 que se prolonga en el tiempo. En el caso de la vacunación por mRNA, el hecho de recibir diferentes boosters de vacunación también podría hacer que aparecieran estas células disfuncionales T. Es por eso que nos planteamos el siguiente proyecto, con la hipótesis de que estas células T agotadas o exhausted o senescentes podrían ser uno de los factores que hacen que los pacientes trasplantados no respondan correctamente a la vacuna contra SARS-CoV-2, y que además los diferentes tratamientos inmunosupresores también tienen un papel en la aparición de estas células disfuncionales. Y los principales objetivos del proyecto, primeramente, era caracterizar este fenotipo de agotamiento o exhaustión en nuestros pacientes, y además también evaluar el papel de los diferentes tratamientos inmunosupresores y cómo estos impactan en la rapidez de aparición y también el nivel de respuesta después de la vacunación. Esta es nuestra cohorte de pacientes. Estudiamos 180 pacientes, 32 casos controls no inmunosuprimidos y 148 trasplantados de diferentes órganos, de pulmón, riñón, corazón y hígado. Y además en nuestra cohorte tuvimos la oportunidad de estudiar diferentes tipos de inmunosupresión. La mayoría de nuestros pacientes iban con triple terapia con anticalcinurínicos, MMF y corticoides, pero también teníamos un grupo pequeño de pacientes que iba con monoterapia con MMF, otro grupo con monoterapia con anticalcinurínicos y finalmente un grupo de 20 pacientes que su inmunosupresión estaba basada en inhibidores de mTOR. Para todos los pacientes se recogieron muestras de sangre y suero y se hicieron estudios funcionales de célula B, célula T, anticuerpos neutralizantes y también los fenotipos de agotamiento que os he comentado con los marcadores CD57, PD1 y TIM3. Primero os muestro un poco la respuesta en función de la inmunosupresión. Vemos que para todas las respuestas estudiadas, la respuesta serológica, la respuesta B memoria y las respuestas T, TH1, productores de interferón y de IL-2, se observa el mismo patrón. Nuestros pacientes, a medida que van recibiendo boosters de la vacunación, aumentan sus respuestas, pero sí que es verdad que dependiendo del tratamiento, esta aparición de la respuesta es diferente. En el caso de los pacientes trasplantados en triple terapia, que son de color verde, parece que van más lentos y su respuesta es más leve que, en cambio, los pacientes que van con monoterapia con anticalcinurínicos o con inhibidores de mTOR. Y, de hecho, estos dos grupos, la aparición de sus respuestas y la potencia de la respuesta es muy parecida a lo de los casos controles, que en este caso observamos en azul. Cuando observamos las respuestas en general, aquí os muestro en porcentajes la capacidad de responder de todos los pacientes. En el color más oscuro son aquellos pacientes que presentan una respuesta completa, es decir, respuesta humoral y respuesta celular, y en cambio los que están en el color más claro son aquellos que no presentaron ningún tipo de respuesta. Aquí vemos que incluso después de 3 dosis hay un grupo de pacientes, sobre todo en los primeros tratamientos, en la triple terapia y los que van solo con MMF, que no consiguen desarrollar ningún tipo de respuesta. En cambio, en el grupo que van con monoterapia anticalcinurínica, solo hay un paciente que no consigue responder, y en el último grupo con inhibidores de mTOR, todos los pacientes después de 3 dosis presentan alguna respuesta funcional. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial, y es, ¿estos pacientes que no responden realmente tienen este fenotipo disfuncional de las células T? Primero quisimos evaluar los diferentes fenotipos de agotamiento o senescencia de las células T, CD4 y CD8, comparando pacientes trasplantados versus inmunocompetentes. Y vemos que no hay diferencias entre los dos grupos, y que además lo que es más interesante, incluso con las células CD8, es que este fenotipo de agotamiento o de senescencia no aumenta a lo largo de que vamos añadiendo boosters de vacunación. Por lo tanto, nuestra hipótesis de que el hecho de vacunar repetidamente aumente este fenotipo, en nuestro caso no lo hemos observado. También quisimos dividir los pacientes en función de la inmunosupresión, y sí que vemos en las células CD4 y también lo veremos en las CD8 que parece que los pacientes que van en triple terapia, que de nuevo son el color verde, podrían tener
mayores niveles de este fenotipo disfuncional. En el caso de las células CD8 también en algún caso vemos que hay diferencias significativas, pero es verdad que no hay mucha diferencia entre grupos. Pero en verdad lo que queríamos saber era si este fenotipo implicaba que nuestros pacientes no podían responder a la vacunación. Y es por eso que en este caso dividimos los pacientes, independientemente del tratamiento o de si son trasplantados o no, en dos grupos, entre los que presentan una respuesta completa, que serían aquellos que en el gráfico de porcentajes eran el color más oscuro, y aquellos que no presentaban esta respuesta completa. En rojo vemos estos pacientes con respuesta completa y aquí vemos que presentan niveles de estas células disfuncionales mucho más pequeños que aquellos que no pueden responder a la vacunación, en el caso de las células TCD4. Y además, cuando dividimos estos pacientes en función de la inmunosupresión, aquí vemos que el color verde ahora lo hemos dividido en dos, que serían el grupo de pacientes mayoritario en nuestra cohorte, que son los que van con triple terapia, los hemos dividido entre aquellos que respondían y los que no. Los que responden serían el verde más oscuro y el verde clarito son aquellos pacientes que no responden. Y vemos que son estos pacientes dentro del grupo de la triple terapia los que presentan mayores niveles de células disfuncionales, agotadas o senescentes. En cambio, los pacientes que van con triple terapia, pero que sí que responden a la vacunación, tienen unos porcentajes de estas células disfuncionales prácticamente igual a los otros grupos de inmunosupresión. Vemos aquí que los colores verde oscuro, naranja y amarillo, los porcentajes de estas células disfuncionales es prácticamente el mismo. Y ya por último, en verdad lo que queremos saber es si nuestros pacientes están protegidos entre una infección severa o no, si se infectan después de la vacunación. Y también quisimos observar si este fenotipo disfuncional de las células T podía tener un impacto en el hecho de que si eventualmente nuestros pacientes se infectaban después de la vacunación, tuvieran mayor riesgo de padecer una enfermedad severa, por ejemplo. Aquí en rojo muestro los pacientes que tuvieron que ser hospitalizados por una infección post-vacunación y vemos que, tanto en CD4 como en CD8 estos pacientes presentan mayor número de estas células disfuncionales exhaustas o senescentes. En cambio, los pacientes en azul que no presentan ningún síntoma cuando se infectan, parece que tienen unos niveles menores de este tipo celular. Y ya como resumen de mi presentación, básicamente es que los pacientes trasplantados adquieren respuesta a la vacunación a medida que van recibiendo boosters, pero es verdad que el tratamiento inmunosupresor que reciben impacta mucho tanto en la rapidez de adquirirla como en el grado de protección. También que existe un fenotipo disfuncional de agotamiento o senescencia en las células T, que sobre todo en las CD4, que también se ve un poco alterado en función de la inmunosupresión de estos pacientes, y que es este fenotipo de agotamiento el que parece que impide que nuestros pacientes respondan a los diferentes boosters de vacunación. Y en el caso de estar protegidos frente a una infección severa, parece que aquellos que presentan este fenotipo de células CD4 exhaustas o senescentes serían los que están a mayor riesgo de padecer una infección grave. Y agradecer a todo el equipo que ha participado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Presentas la siguiente comunicación? Sí, también. Pues como no vamos muy bien de tiempo, Perfecto. Y luego si queréis podemos tener un turno de cuestiones conjunta. Vale, perfecto. Pues la siguiente comunicación lleva por título SARS-CoV-2 Specific Immunological Memory Predicts Successful Booster Immunization and Severe COVID-19 in Solid Organ Transplant Recipients. Presenta igualmente Laura Donadeu, del grupo del Hospital Valdebrón. Sí. Vale. Pues ahora os presentaré la segunda parte del mismo estudio, en el cual queríamos evaluar si las respuestas inmunológicas de memoria nos ayudaban a predecir qué pacientes iban a desarrollar respuesta contra la vacunación y además también identificarnos aquellos pacientes a mayor riesgo de padecer una infección severa post-vacunación. Bueno, como he comentado antes, los pacientes trasplantados desarrollan respuesta frente a la vacunación, pero es verdad que esta es menor que los casos controles, por lo tanto la vacunación en estos pacientes es
indispensable. Es verdad que frente a esto las autoridades lo que han hecho es desarrollar una estrategia de vacunación continuada, booster vaccination, a ver si estos pacientes al final adquieren protección o no. Pero actualmente no tenemos ningún biomarcador que nos ayude a identificar aquellos pacientes que serán capaces de responder a la vacunación y los que no. Actualmente los anticuerpos neutralizantes son el marcador que nos indica que un paciente está protegido frente a la infección sintomática de COVID-19, pero es verdad que hay otros estudios recientes que muestran la importancia de las células B de memoria y también de las células T y cómo estas también impactan en la protección contra la COVID-19. Es por eso que los objetivos de nuestro trabajo se basaban básicamente en caracterizar las diferentes respuestas humorales y celulares en una cohorte grande de pacientes y también estudiar si había una croreactividad entre estas respuestas y también como identificar el rol que tenían estas respuestas inmunes en la predicción de la inmunización y, por lo tanto, de la protección frente a la infección severa de COVID-19. El diseño del estudio es el mismo que he comentado, solo comentar también que en este caso seguimos los pacientes durante 2 años y medio para ver si se infectaban realmente después de la vacunación. Vemos que hemos identificado bastantes infecciones post-vacunación y la mayoría de ellas son después de la 3ª dosis o después de la 4ª y 5ª dosis. Nosotros hemos recogido muestras después de la 1ª dosis, de la 2ª y después de la 3ª, pero es verdad que el follow-up ha ido mucho más allá. En este caso, como antes, hemos recogido muestras de sangre y suero y hemos evaluado los anticuerpos neutralizantes, las células T de memoria y las células B de memoria en los diferentes órganos que habían entrado en el estudio. Aquí os muestro simplemente la respuesta de trasplantados versus inmunocompetentes. En rojo tenemos los pacientes trasplantados y en azul los inmunocompetentes. Para la respuesta serológica, respuesta B de memoria y las respuestas TH1 de células T productoras de interferón y de IL2, vemos también el mismo patrón que he comentado antes. Los pacientes trasplantados consiguen hacer respuesta después de 3 dosis o incluso algunos después de 2 dosis, pero es verdad que esta respuesta es mucho menor que en los casos controles. Pero sí que, como tuvimos la oportunidad de evaluar 2 time points entre la 2ª dosis y la 3ª, que se diferenciaban más o menos de unos 3 meses, lo que pudimos evaluar era cómo durante estos 3 meses que nuestros pacientes no recibían ninguna inmunización, cómo eran estas respuestas después de estos 3 meses y si disminuían o no. En el caso de la inmunidad serológica, vemos que en ambos grupos de pacientes, tanto trasplantados como inmunocompetentes, los anticuerpos bajan a los 3 meses. O sea, durante 3 meses nuestros pacientes perderían anticuerpos. Pero si nos fijamos con las células de memoria y después las células TH1 productores de interferón y de IL2, en este caso no hay cambios. En el caso de las células T no varían las respuestas, es decir, nuestros pacientes no pierden inmunidad T durante estos 3 meses y sobre todo en el caso de la memoria B, lo que observamos es que hay un incremento de las células B de memoria durante estos 3 meses. Lo que nos indica es que estas células B de memoria, dejando de lado los anticuerpos, pues son capaces de perdurar en el tiempo y además a lo mejor de padecer una expansión durante estos 3 meses sin inmunización. Y ya cuando evaluamos de nuevo la respuesta conjunta, vemos que hay un grupo de pacientes en los pacientes trasplantados que después de 3 dosis no consiguen realizar ninguna respuesta. De hecho, hay un 15% de nuestros pacientes trasplantados que, habiendo recibido 3 dosis de vacunación, no consiguen ni producir anticuerpos, ni respuesta T, ni respuesta B de memoria. Y nos queremos focalizar en este grupo para la pregunta de nuestro estudio, que sería si podemos predecir cuáles de estos pacientes que son negativos, si les damos otro booster adicional, responderán o no. Es decir, si es necesario realmente realizarles un booster o a lo mejor encontrar otra estrategia como el cambio de inmunosupresión. Aquí solo seleccionamos aquellos pacientes que después de 2 dosis no presentaban ningún tipo de respuesta a anticuerpos neutralizantes, que sería el marcador que he comentado, que es de protección frente a la infección severa. Y lo que vemos es que si estratificamos a aquellos pacientes entre los que realizaron anticuerpos neutralizantes al darles otro booster, es decir, la 3ª dosis, y los que no, los pacientes que sí que responden, que serían en rojo, ya presentaron una respuesta T y célula de memoria
anterior a este booster, con lo cual nos podrían ayudar a predecir qué pacientes van a desarrollar anticuerpos neutralizantes post este booster. Y cuando analizamos también de manera cualitativa, vemos de nuevo que la respuesta B de memoria y las células T productoras de interleuquina 2 nos ayudan bastante a identificar a aquellos pacientes que van a desarrollar anticuerpos neutralizantes con un booster adicional de los que no. Y ya cuando hacemos un estudio de predicción, de nuevo vemos que las células B de memoria y las células T productoras de interleuquina 2 nos predicen bastante bien cuáles pacientes van a desarrollar anticuerpos neutralizantes, pero que además cuando las estudiamos en conjunto, es decir, las dos respuestas a la vez, este poder predictivo aumenta. Es decir, las dos en conjunto son mucho mejores que cada una de ellas individualmente. Vale, por último quisimos primero validar el cutoff que hay en la literatura para identificar los anticuerpos neutralizantes a partir de la serología. En la literatura hay diferentes estudios, pero la mayoría establecen el cutoff en 143 BAO por mililitro, y en nuestro cohorte realmente aquellos pacientes que tienen una serología mayor a 143, la mayoría de ellos presentan anticuerpos neutralizantes que lo hemos testado nosotros en el laboratorio. En cambio, aquellos que presentan una serología inferior a 143 BAO, parece que la mayoría no presentan anticuerpos neutralizantes, por lo tanto hemos validado un poco el cutoff que había en la literatura, pero de manera más importante lo que hemos hecho es analizar si las células B de memoria eran capaces de producir anticuerpos neutralizantes. Y en nuestro caso vemos que la mitad de los pacientes eran capaces, o sea, sus células B de memoria producían anticuerpos neutralizantes, y de manera incluso más interesante vemos que producen anticuerpos neutralizantes contra dos variantes diferentes. La primera variante sería la variante de Wuhan, la inicial sobre la cual se diseñaron las vacunas, y la segunda variante es una variante Omicron que apareció más o menos hará un año, bueno, enero-febrero del año pasado. Y por lo tanto había una correactividad en estos anticuerpos neutralizantes que eran capaces de neutralizar ambas variantes. Y ya por último, como anteriormente, lo que queremos saber es si nuestros pacientes están protegidos en frente a una infección severa o no, y en este caso evaluamos los pacientes en función de si habían tenido infección post-vacunación severa, mild o asintomática. Vemos que en cuanto a la respuesta serológica, los pacientes que presentan una infección severa tienen menos anticuerpos. Con la respuesta de memoria también vemos que ninguno de los pacientes presenta células B de memoria cuando se infecta, y por lo tanto aquellos que no tienen respuesta B estarían en un mayor riesgo de padecer infección severa. Y en el caso de las respuestas TH1 lo mismo, aquellos pacientes que tienen una infección severa presentan frecuencias de respuesta mucho menores que en los casos de infección sin síntomas, que serían los amarillos. Y solo destacar de nuevo que las células B de memoria, ninguno de los pacientes severos tenía presencia de células B de memoria antes de la infección. En cambio, los pacientes asintomáticos tienen una muy buena respuesta de célula B. Y ya para terminar la presentación, básicamente es que hay una aparición progresiva de inmunidad en nuestros pacientes trasplantados, aunque es menor que en los casos controles. Además, que hay una disminución de los anticuerpos durante un periodo de 3 meses entre vacunaciones, pero que en cambio las células T y B de memoria no bajan, y, importante, las células B incluso aumentan en este periodo sin vacunación, y que las células B de memoria contribuyen directamente a la producción de anticuerpos neutralizantes, mostrando correactividad entre diferentes variantes del virus. Y por último, que el hecho de evaluar la célula B de memoria y la célula T productora de IL-2 nos podría ayudar a la identificación de aquellos pacientes que no van a responder aunque les demos un booster extra de vacunación, y que además, por lo tanto, estarían expuestos a un mayor riesgo de infección severa. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y enhorabuena por las dos comunicaciones. Y veo que hay luego una tercera parte de la intervención. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión, algún comentario en la sala. Una cuestión muy concreta, sí. Visto un poco en perspectiva, si tú tuvieras que decidir un único parámetro inmunológico que te permitiera predecir falta de respuesta, por tanto necesidad de booster y mayor riesgo de infección de brecha,
por lo que veo, ¿te decantarías a lo mejor por linfos B de memoria Sí. más que por respuesta T? Sí, yo creo que sí. A ver, el fenotipo disfuncional que he comentado antes también parece que tiene un rol muy importante, porque los pacientes que tienen este fenotipo tampoco consiguen tener respuesta B, con lo cual está todo ligado. Pero sí que parece que la célula B de memoria sería el mayor predictor y además quizá también una manera más sencilla de testarlo. Y posiblemente mejor que mirar desde luego actividad neutralizante. Exacto, sí. Sí, sí. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Laura. Gracias. Damos paso a la siguiente comunicación. Impacto clínico de la inmunidad híbrida frente a la infección por SARS-CoV-2 en el paciente trasplantado renal. Presenta Alex Fava del Hospital ¿lo tengo aquí? Belviche. Vale, pues buenos días, soy Alex Fava, soy médico adjunto de la unidad de trasplante renal de Belviche y soy coautor de este trabajo junto con el doctor Couceiro, que está en la sala, donde quisimos evaluar el impacto, ¿no?, de la inmunidad híbrida en la población trasplantada renal. Entonces, la idea de este trabajo ahora está en revisión, está enviado a una revista. Es un poco un caso que nos podemos encontrar ahora mismo, ¿no?, de una persona, una señora, una chica de 48 años, trasplantada renal hace 5, vacunada de 4 dosis y que nos dice en la consulta que, oiga doctor, mira, es que pasé hace 2 meses, ¿no?, la COVID, pasé en casa, no dije nada, no necesité Remdesivir, no necesité nada. Y en esta consulta da la casualidad que tenemos una serología donde lo que nos dice es que estamos por encima de las 5.000 BAUs, que es, al menos en nuestro centro, es el límite superior del test, ¿no? Entonces ella nos pregunta, me han llamado del ambulatorio para vacunarme de la 5ª, ¿me la pongo o no me la pongo, ¿no? Entonces la respuesta hoy por hoy es póngasela, porque lo dice el CDC, lo dicen las guías. Y en realidad ahora las guías no contemplan, ¿no?, la infección reciente por COVID-19. Entonces, esta paciente presenta inmunidad híbrida. Inmunidad híbrida es la conjunción de una persona que ha superado la infección y que está bien vacunada. Y lo que conocemos es que esta inmunidad híbrida, en cuanto a inmunogenicidad, es muy superior a la infección aislada o a la vacunación aislada. Y esto está claramente reportado en mucha literatura que, en cierto punto, puede ser hasta redundante, ¿no? Pero lo que importa no son los anticuerpos, sí que importan evidentemente, ¿no?, pero lo que realmente con lo que tomamos los clínicos decisiones son con la clínica. Y sí que hay descrito que los pacientes con inmunidad híbrida presentan unas tasas de infección mucho menor a los pacientes vacunados solo. Esto es una cohorte de Israel del 2022 en New England, pero hay muchas publicaciones poblacionales que apuntan en la misma dirección. Entonces, esto está descrito en población general, pero no hay nada en pacientes inmunosuprimidos y menos en trasplante renal, y esto es un poco lo que quisimos responder. Entonces, para esto diseñamos este estudio, es un retrospectivo en el que el inicio del follow-up por paciente empieza con la campaña de la 4ª dosis de mRNA. Esto fue entre marzo y julio del 2022. En nuestro centro hubo una campaña de screening masivo a todos estos pacientes, un poco porque estábamos en la época del paciente no respondedor, que era tributario al Evusheld, y por lo tanto teníamos que identificarlos, ¿no?, a los no respondedores, con lo cual tenemos esta información en este estudio. El follow-up se acababa, ¿no?, o finalizaba cuando el paciente se infectaba, que esto era el outcome primario de nuestro estudio, pero también terminábamos el follow-up del paciente cuando éste recibía la 5ª dosis, se moría, se retrasplantaba o, en ausencia de las previas, le hacíamos la entrevista telefónica. Y es que lo que hicimos es, aparte de revisar retrospectivamente mediante las historias clínicas, un criterio de inclusión del estudio era que el paciente nos contestara por teléfono, porque éramos conscientes de que los pacientes, bueno, pues hay una relajación, ¿no?, también con el statement de la OMS, ¿no?, de que se ha acabado la pandemia, de que los pacientes se diagnostican en casa y no lo reportan, con lo cual es la manera de tener en cuenta esta variable. Y mediante esta metodología pudimos distinguir entre los híbridos y los solamente vacunados antes de empezar este seguimiento. Como outcomes secundarios, os hablaré también del comportamiento inmunológico de cada grupo. Entonces, si hablamos de protección clínica, este es el flowchart del estudio de los 1.500 pacientes que estaban en seguimiento en Belviche, ¿no?, en 2022.
excluimos 400, que eran pacientes o que no nos contestaron a las entrevistas o que no estaban vacunados de cuarta dosis, de manera que nos quedamos con 1.114 pacientes homogéneamente vacunados de 4 dosis y con estas características que veis en pantalla. Aproximadamente el 40% habían pasado la COVID-19 antes del follow-up, de empezar el estudio, y el 60% eran vacunados simplemente. Importantemente, de manera relevante, las diferencias en cuanto a características basales entre los dos grupos no eran significativas. Entonces, esto es la mediana de follow-up por paciente, son unos 250 días, lo que equivale a 8 meses, y un poco aquí represento la incidencia de la COVID-19 durante estos meses. Como veis, terminamos el año pasado, en 2023, ya es en la época, ¿no?, del fin de pandemia. A pesar del fin de pandemia, lo que vimos es que reportamos 286 infecciones con un 13% de hospitalización y un 3,14% de muerte. Insisto, esto ya es cuando la COVID en principio no es pandemia. Y también de manera importante, el 15% de todos estos eventos fue detectado mediante estas entrevistas, ¿no?, porque no salía ningún reporte en la historia clínica del paciente porque se habían autotestado en casa. Entonces aquí veis un poco el comportamiento, ¿no?, en rojo de los pacientes híbridos, en azul los pacientes vacunados, y la hazard ratio para la infección fue de 0,28 en los híbridos respecto a los vacunados solamente. Y cuando esto lo calculamos para hospitalización, esta hazard ratio fue de 0,04, con lo cual hubo un 96% menor riesgo en la cohorte de híbridos respecto a la de solamente vacunados para acabar en el hospital, ¿no? Entonces nos preguntamos si realmente en el momento en que te infectas tiene un papel, ¿no?, tiene una implicación, y digamos, desdoblamos esta línea en los pacientes que se habían infectado hacía muy poco antes de la vacuna o que hacía más de 6 meses que se habían infectado, y como veis no hay diferencias, al menos en este periodo de 6 meses previo, ¿no? Cuando vamos al comportamiento inmunológico, de aquel screening masivo que os hablaba, ¿no?, obtuvimos 806 serologías, 806 pacientes, de manera homogénea, ¿no?, a los 22 días después de la cuarta dosis de vacunación, y lo que nos sorprendió es que estos pacientes presentaban una tasa muy alta de títulos por encima de lo medible, ¿no?, por encima de 5.000. De hecho, esta proporción llegaba prácticamente al 90% en la población híbrida, y como veis, estas diferencias son estadísticamente significativas entre estos dos grupos. De estos pacientes tuvimos la oportunidad de valorar en un follow-up otra vez las serologías en una pequeña proporción de estos pacientes, 271, y con una diferencia entre la basal y la de seguimiento de 180 días, que son 6 meses, ¿no? Y lo que encontramos es que en azul los vacunados, en rojo los híbridos, veis cómo hay una contracción, ¿no?, de esta respuesta humoral a lo largo del tiempo, una caída con una mediana de unos 17-11% por los dos grupos, pero lo más interesante es que cuando analizamos aquellas serologías obtenidas después de una infección de brecha, vemos cómo este delta es positivo en un 61%, es decir, hay un aumento del 61% del título de anticuerpos, con lo cual lo que nos dice esta gráfica es que la infección de brecha pues, es inmunógena. Luego quisimos, ya en un último subgrupo, a los 200 días después de la cuarta dosis, evaluar mediante IGRA la inmunidad celular de 132 pacientes. Y esto es una cohorte transversal, ¿vale?, a esta fecha, ¿no?, a 200 días después de la cuarta dosis. Y lo que vemos es que el grupo que sale perdiendo, de nuevo, son los vacunados, es decir, comparativamente con el resto, ¿no? Y vemos cómo los vacunados que durante el seguimiento se han infectado se asemejan a aquellos que ya eran híbridos en un principio, ¿no? Y esto es tanto en cuanto a magnitud como a persistencia, porque los híbridos ya lo eran hace 6 meses, y con lo cual mantienen esta respuesta celular robusta, ¿no?, lo cual liga y justifica en cierto modo los hallazgos encontrados en la cohorte clínica. Con lo cual, como conclusión, decir que la inmunidad híbrida es un factor claramente protector de infección
y hospitalización en el trasplante renal y que el efecto, ¿no?, de una infección reciente como mínimo persiste durante los 6 meses previos, ¿no? Y que luego es un factor de alta inmunogenicidad, tanto en magnitud como en persistencia, lo cual justifica biológicamente los hallazgos clínicos que hemos encontrado. Con lo cual, la pregunta es si a la señora tuvo un rendimiento o no esta quinta dosis y si hay otros pacientes que quizás sea más importante invertir los recursos. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena por el trabajo. ¿Alguna pregunta en la sala? De estos pacientes que se infectaron, que hicieron esta inmunidad híbrida, ¿tenéis registrados cuántos recibieron Remdesivir, por ejemplo? ¿Lo podéis para analizar si igual la respuesta era diferente en grupos que igual lo pasaron en casa y otros que os han contactado y habéis recomendado Remdesivir? Sí, no lo tenemos, este dato en concreto. No lo tenemos disponible porque hay muchos centros que eran periféricos y donde no podemos rescatar esta información de manera fehaciente, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que es una de las dudas que genera, ¿no? Sin embargo, bueno, los datos es una N muy grande, ¿no?, con unas diferencias muy marcadas, y nos cuesta entender que la actitud sea distinta, ¿no? Porque al final era una cosa que en práctica clínica no la consideramos. Al final te llama un trasplantado y si te llama y aquel día está la enfermera para dárselo, se lo das, ¿no? Y si no lo tienes, pues no se lo das. Entonces no creemos que aquí haya cambios. Es una cosa que estamos recopilándolo, pero que no lo tenemos para esta presentación en concreto. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Pasamos a la penúltima presentación, que es a su vez la tercera parte, por así decirlo, de las dos previas del grupo de el doctor Oriol Bestard. Resultados de un ensayo clínico multicéntrico randomizado prospectivo para evaluar la conversión, el efecto de la conversión de inmunosupresión a fin de potenciar la respuesta inmune después de la vacuna mRNA de COVID-19 en receptores de trasplante de órgano sólido. Y presenta a Claudia Carrera. Efectivamente, buenos días otra vez. Para continuar con todo el trabajo realizado por Laura y por el equipo de investigación, a nivel introductorio, como todos bien sabemos, los pacientes que son receptores de un trasplante de órgano sólido llevan diferentes tipos de inmunosupresión, que varía desde los inhibidores de la calcineurina, los inhibidores de mTOR, antimetabolitos, corticoides y también los inhibidores de la coestimulación. A pesar de que, gracias a la vacunación, las infecciones graves por COVID y las reinfecciones han disminuido notablemente, los pacientes receptores de un órgano sólido continúan estando a mayor riesgo de desarrollar reinfecciones y infecciones más graves. Y se ha visto que el tipo de inmunosupresión que llevan estos pacientes juega un papel respecto a la inmunidad que tienen estos pacientes. Aquellos que llevan inhibidores de la calcineurina y además micofenolato, se ha visto que tiene una respuesta deletérea tanto a nivel humoral como a nivel celular. Y aquellos que llevan mTOR sí que parece que pueden estar más protegidos. Entonces, investigar diferentes estrategias inmunosupresoras podría favorecer un papel protector en estos pacientes. En estudios previos realizados sobre el tema, se vio que una parada temporal de micofenolato en una cohorte de 29 pacientes favoreció la seroconversión hasta en un 76% de los casos. Y esto se vio a nivel de la respuesta de anticuerpos neutralizantes, no tanto sobre la respuesta T. Pero la parada temporal de micofenolato no siempre es factible en todos los casos, sobre todo en trasplantados recientes o en pacientes hiperinmunizados. Y continuando, como ha presentado Laura en las presentaciones anteriores, se vio que aquellos pacientes que tenían una estrategia inmunosupresora que combinaba inhibidores de la calcineurina y micofenolato, hasta en un 15% de los casos no desarrollaban ningún tipo de inmunidad protectora contra la infección por COVID. Y además, en otro trabajo, yéndonos un poco del COVID, en pacientes ancianos que no eran trasplantados, para los que se les administraba inhibidores del mTOR a dosis muy bajitas y luego se les vacunaba contra la gripe, se vio que desarrollaban una respuesta más protectora respuesta inmunológica después de la administración de la vacuna.
Entonces, basados en todos estos resultados, quisimos ver si el cambio de inmunosupresión de una terapia basada en inhibidores de la calcineurina y micofenolato a una basada en inhibidores de la calcineurina a dosis más bajas combinada con mTOR podría favorecer un aumento de generación de anticuerpos neutralizantes. Entonces, lo que primero quisimos ver es si este cambio de estrategia inmunosupresora favorecía una mayor seroconversión, una mayor generación de anticuerpos neutralizantes, y después quisimos evaluar los diferentes compartimentos inmunológicos después de este cambio de estrategia inmunosupresora tras haber administrado la cuarta dosis de vacuna. Entonces, respecto al diseño del estudio, para intentar ver que existía una superioridad con este cambio de inmunosupresión, esperando un 20% en el grupo sobre el que realizábamos la intervención, vimos que necesitábamos un mínimo de 50 pacientes trasplantados de órgano sólido. Los que inicialmente fueron tributarios a ser entrados en el estudio eran 54, pero luego a nivel serológico vimos que tenían anticuerpos antinucleocápside 4 pacientes. Entonces, enrolaron 50, con la mala suerte de que en ese momento hubo una de las olas de la pandemia. Se infectaron por COVID 12 pacientes que tuvieron que ser dropout, causando la randomización de 38 pacientes que se quedaron en el grupo A, aquellos que se hizo la estrategia de mantener inhibidores de la calcineurina y micofenolato, y en el grupo B, aquellos donde se les hizo el cambio bajando la dosis de inhibidores de la calcineurina junto con mTOR. Después de la randomización, separando por los dos grupos, en el grupo A tuvieron que ser dropout 4 pacientes porque se infectaron por COVID y uno de los pacientes fue exitus, y del grupo B fueron dropout 9 porque 7 se infectaron por COVID y 2 no toleraron el cambio a mTOR. Entonces, finalmente, los pacientes que terminaron siendo incluidos en el estudio fueron 25. Y completaron, ya posteriormente, ya cercano a completar el follow-up, presentaron infección por COVID, pero ya habíamos determinado las muestras de sangre que necesitábamos para el estudio. Entonces, el diseño es parecido al anterior explicado por Laura, y la muestra de pacientes eran receptores de órgano sólido de pulmón, de riñón y de corazón, y extrajimos muestras de sangre en el time point 0, antes del cambio de estrategia inmunosupresora. A los pacientes del grupo B, que les cambiamos la medicación inmunosupresora, un mes después de este cambio les volvimos a realizar una extracción de sangre y luego procedimos a administrar la cuarta dosis de vacunación. Y volvimos a hacer una determinación de muestra de sangre transcurrido un mes después de la vacunación. Respecto a las características de ambos grupos, no había diferencias y comprobamos efectivamente que en todo el tamaño muestral no había presencia de anticuerpos neutralizantes al inicio del estudio. Entonces, respecto a los resultados, a pesar de que no llegamos a una potencia estadísticamente significativa por el poco tamaño muestral de los pacientes, sí que conseguimos llegar a ese 20% de aquellos pacientes donde sí que se había cambiado la inmunosupresión a mTOR, sí que tenían un 20% más de anticuerpos neutralizantes. Después, separando y analizando por los diferentes compartimentos inmunológicos, a destacar 2 puntos. Esto no lo habíamos medido antes del estudio, solamente nos centramos en la presencia de que no tuviesen anticuerpos neutralizantes al principio, pero ya vimos que había pacientes que ya incluso antes de hacer el cambio de inmunosupresión y de la inmunización, que ya presentaban células B de memoria, y algunos de ellos también ya tenían una respuesta T contra la infección. Y que esta igualmente aumentaba, sobre todo en la generación de memory B cells y de producción de interferón gamma después de haberse producido el cambio de inmunosupresión a mTOR. Además, sin tener en cuenta la inmunización, ya solamente por el hecho de haberse producido el cambio de inhibidores de la calcineurina, de micofenolato a mTOR, ya vimos que en 2 pacientes ya generaron solamente por este cambio un aumento de memory B cells. Y en cada caso, respecto a la producción de interleuquina 2 y de generación de interferón, un paciente ya solamente con el cambio de inmunosupresión tuvo más respuesta en este sentido. Y finalizando con lo comentado
por Laura anteriormente, donde se vio que la presencia de ya anteriormente a la vacunación de tener células B de memoria era un factor muy robusto para la predicción de si se iban a poder generar anticuerpos neutralizantes o no. Y esto vimos que independientemente de la inmunosupresión que llevaban estos pacientes, era verdad. Entonces, para terminar, vimos que existía una protección en la respuesta inmune a todos los niveles en los cambios cuando se cambiaba la estrategia inmunosupresora a mTOR, a pesar de no tener anticuerpos neutralizantes al principio, sí que había algunos pacientes que ya tenían una respuesta inmunológica respecto a la cuarta dosis de la vacuna. Después, solamente con el cambio a mTOR, ya había algunos pacientes que ya presentaban un aumento de respuesta protectora celular, y solamente la presencia de células B de memoria, independientemente del tipo de inmunosupresión, podía predecir el hecho de que estos pacientes fuesen a generar anticuerpos neutralizantes. Muchas gracias. Enhorabuena, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo, y la verdad es que es una pena que al final el tamaño muestral eso os quedara por debajo de lo esperado. Entiendo que no habéis podido seguir reclutando pacientes en el ensayo y que por tanto lo habéis tenido que cerrar. Estamos un poquito mal de tiempo, no sé si hay algún comentario en la sala. Si me permites, aunque sea un poco telegráfico, si tuvierais que implementar esta medida, que no deja de ser compleja, obviamente, cambio de inmunosupresión, como bien has comentado, algún paciente neutral al mTOR, ¿lo seleccionaríais o lo estáis seleccionando incluso en base precisamente a su recuento de linfocitos B de memoria? O sea, lo podéis... Podría ser factible. Podría ser factible si ya tienen la presencia, o aquellos pacientes que no tienen linfocitos B de memoria, se les podría hacer este cambio de inmunosupresión, ni que sea puntualmente, para favorecer el hecho de que puedan generarse, y luego quizá inmunizarles para terminar de asegurarnos de que tenemos esa mayor facilidad de generar anticuerpos neutralizantes, y a lo mejor luego incluso se podría volver a la inmunosupresión estándar. Porque esa es la otra cuestión. ¿Les manteníais luego con la pauta de mTOR y dosis bajas de tacro, o les volvíais a pasar por protocolo del ensayo a su terapia previa? Sí, volvían. Después, transcurrido la evaluación del tiempo del estudio, sí que les volvíamos a pasar. Pues muchas gracias y pasamos a la última presentación. Sí. Vamos a presentar el trabajo número 54, utilidad de los fenotipos clínicos como predictores de la mortalidad en receptores de trasplante de órgano sólido y su asociación con el estado vacunal, presentado la doctora Elisa Cordero. Bueno, buenos días. Yo, como tenemos muy poquito tiempo, casi me voy a saltar un poquito la parte de la introducción de lo importante que es el COVID, de que en los trasplantados que no responden y todo eso que hemos dicho varias veces. Y me iría directamente a comentaros que existen publicados estratificación de la gravedad de los pacientes con COVID-19 muy interesantes, que fueron de gran utilidad durante la pandemia, como este que está liderado por el doctor José Rodríguez Baño y la doctora Belén Gutiérrez, que es capaz de identificar fenotipos clínicos en pacientes con COVID-19 y lo correlacionaba con el pronóstico. A partir de una corte de derivación amplia, una corte de validación interna y una corte de validación externa, fueron capaces de estratificar los pacientes en 3 grupos: fenotipo C, fenotipo B y fenotipo A, cada uno de ellos pues, con una diferencia significativa en la mortalidad. Esto se hace con una calculadora que está online, disponible, y que está basada en unas características clínicas muy sencillas, fáciles de obtener de casi todos los pacientes, que aquí veis, son 16 características. Y aunque esta herramienta se mostró muy útil en la población general, realmente, y tener un número muy importante de pacientes incluidos en las cohortes, realmente no se identificaban qué pacientes de estos eran trasplantados, y había muy poquitos pacientes inmunodeprimidos, con lo cual el objetivo de este estudio fue identificar los fenotipos clínicos. Estos fenotipos clínicos son aplicables en pacientes ingresados con trasplante de órgano sólido y COVID-19 para su mejor manejo. Para ello se hizo un estudio de cohorte retrospectivo y observacional de 18 centros, en el cual se incluyeron pacientes trasplantados de órganos sólidos hospitalizados con COVID-19. La principal variable de estratificación fueron los fenotipos, según esta herramienta, y la secundaria fue el estado vacunal. La variable resultado principal que utilizamos fue la mortalidad y la situación de gravedad de la OMS, que les recuerdo que a partir del grado 7 son pacientes ya que requieren intubación y ventilación mecánica, hasta el grado 10, que son pacientes que mueren.
realizándose análisis multivariado y de regresión logística múltiple. Voy al revés. Vale. Se incluyeron en este estudio 488 pacientes, solamente un 23% eran mayores de 70 años y la mayor parte de los pacientes fueron receptores de trasplante renal, un 60%, seguido por trasplante hepático y trasplante cardíaco, aunque también hubo algún pacientes con trasplante pulmonar y algún paciente con trasplante de páncreas. El tratamiento inmunosupresor en el 70% fue MMF con tacrolimus, el habitual, y un 15% tuvieron sirolimus. Y aquí pueden ver la distribución entre los pacientes vacunados y no vacunados por los diferentes órganos. En cuanto a la clínica, el 85% de los pacientes hospitalizados ya incluidos tenían neumonía. Y cuando comparamos los pacientes vacunados y no vacunados, los no vacunados eran más jóvenes que los vacunados, tenían con mayor frecuencia fiebre e hipotensión y la saturación de oxígeno era similar. En cuanto a las complicaciones durante la estancia hospitalaria, hubo un mayor número de complicaciones de pacientes que requieren ventilación mecánica entre los pacientes no vacunados y también un mayor riesgo de pérdida del injerto y una tendencia a un mayor riesgo de disfunción del injerto entre aquellos pacientes no vacunados con COVID-19. Y a pesar de que entre los pacientes que incluimos, los pacientes no vacunados tenían un grado basal en la escala de la OMS más bajo que los pacientes vacunados, realmente los pacientes vacunados tuvieron evolutivamente tuvieron menos gravedad que encuadrándose entre los niveles 7 al 10, que era a partir de ventilación mecánica hasta la muerte, que los vacunados. Voy al revés otra vez. Bueno, en cuanto a la distribución por fenotipos, aproximadamente el 30% de cada paciente, el 30% se distribuyeron en fenotipo A, el 30% en B y el 30% en C. Y podemos ver cómo la mortalidad, sí que había una estratificación en la mortalidad, siendo más el fenotipo A tiene una mortalidad del 8%, el fenotipo B del 16% y el fenotipo C del 40%. Y en cuanto al estado de vacunación, vemos que sí que hay diferencias, mientras que los pacientes vacunados siguen aproximadamente esta tendencia, ¿no? Un 30% fenotipo A, un 43% fenotipo B y un 25% fenotipo C. En los no vacunados aumenta de forma significativa el número de pacientes incluidos dentro del fenotipo C. La mortalidad global fue el del 20%, siendo casi la mitad, casi el doble en los pacientes no vacunados que en los vacunados. Y cuando analizamos qué factores se asociaban a la mortalidad, en el análisis multivariante se asociaron a la misma la edad, la saturación, la hipoxemia, una creatinina por encima de 1,3 y el no estar vacunado de forma a la mortalidad de forma independiente. Y no lo hizo el tiempo desde el trasplante. Y cuando analizamos cuál era la mortalidad o cómo funcionaban estos fenotipos en función de que el paciente estuviese vacunado o no vacunado, observamos que mientras que en los pacientes vacunados sí que había diferencias significativas, especialmente entre el fenotipo C y los fenotipos A y B, con una mortalidad de un 52% en el fenotipo C y una mortalidad del 9 y del 16% en el fenotipo A, no hubo diferencias en cuanto a la mortalidad cuando lo veíamos en los pacientes vacunados, aunque sí que parece que el fenotipo A tenía una mortalidad inferior, pero no fue estadísticamente significativo. Con todo esto podríamos concluir que los fenotipos clínicos son valiosos para evaluar el riesgo de mortalidad en el trasplante de órganos sólidos vacunados y no vacunados y, por tanto, podría ser útil para guiar el nivel de atención en estos pacientes, que la ausencia de vacunación se asocia independientemente a la mortalidad, reduciendo a la mitad la mortalidad por todas las causas de COVID-19 en los trasplantes receptores de trasplante de órganos sólidos, y que la diferencia en la mortalidad de los pacientes vacunados y no vacunados fundamentalmente incide en el fenotipo C. Pues muchísimas gracias, Elisa, y además gracias por intentar ajustarte al tiempo. No sé si hay algún comentario en la sala. ¿No? Simplemente porque haya una última cuestión. ¿Cómo crees de aplicable que puede seguir siendo la distribución por fenotipos en el escenario del que hemos discutido de inmunidad híbrida, elevadísimas tasas vacunales, etcétera? ¿Crees que sigue siendo útil esta clasificación o que puede seguir siéndolo? Probablemente
el paciente con muy poco riesgo, el fenotipo 1 podría ser interesante, ¿no? Porque son pacientes que no ingresan. Luego, nosotros analizamos también qué factores asociaban, ¿no? a la mortalidad en los pacientes vacunados, ¿no? Y el único que estadísticamente significativo de forma independiente fue la disnea, que es algo muy fácil de establecer, ¿no? Realmente yo creo que en el vacunado la diferencia entre el B y el C no hay gran diferencia, porque es la misma. Es decir, yo creo que podría ser útil, hombre, un 17% de mortalidad no es bajo. No es bajo, es decir, que yo creo que sí que podría ser útil, ¿no? A la hora de identificar pacientes con mayor riesgo de muerte, ¿no? Ahora mismo tenemos interiorizado que el COVID no mata, pero un 17% no es una mortalidad baja. Cuando uno lo establece en una neumonía comunitaria, por ejemplo, ¿no? Eso sería un nivel de mucho más que un CUR 65-2 y por final eso sería un FINE 4, un PSI 4, es decir, que yo creo que sí que podría ser interesante. Perfecto. Pues muchísimas gracias y bueno, en nombre de mi comoderador y yo mismo, pues agradecer a todos los asistentes, a todos los presentadores, la enhorabuena por la excelente calidad de las comunicaciones y bueno, todavía queda mucho congreso por delante, así que a disfrutar todos. Muchísimas gracias.